Bueno, estamos terminando ya el libro de Hebreos. Espero que usted lo esté leyendo con nosotros. Y hemos visto que el libro de Hebreos tiene una profundidad tan especial que leer Hebreos creo que ha sido muy especial para nosotros, especialmente para aquellos que han ido día tras día leyendo. Así que vamos a hacer algo especial en este tiempo, y es que vamos a volver a leer Hebreos y volver a estudiar más a profundidad el libro de Hebreos, porque me parece que es un libro que como cristianos debemos entender, comprender y poner por obra. Así que si usted no leyó el libro de Hebreos la vez pasada, lo vamos a volver a leer ese libro, ¿vale? Y nos va a acompañar usted en ese tiempo de devocional, pero también cada domingo estaremos acá tratando un tema del libro de Hebreos. Se quedan muchas cosas en el libro de Hebreos por comunicar cada domingo. Por eso es que vamos a tratar de que cada domingo de estos que vienen, tomar otros textos de Hebreos para compartirlos los domingos. Yo, por ejemplo, voy un poquito quedado allí en cuanto a estudiar el libro de Hebreos, y estoy como en el capítulo 12, aunque hemos ido avanzando con el versículo capítulo 13 ya, pero yo estoy como ahí un poquito quedado en el capítulo 12. Pero me parece que es algo muy, muy especial. Detenerse a leer, detenerse a estudiar y no pasar tan rápido. A veces pasamos muy rápido por los libros de la Biblia. Nos aconsejaron muchas veces que leyéramos y volviéramos a leer. Entonces, cuando uno lee un libro 2 veces y hasta 3 veces, creo que de verdad que puede uno digerir mucho más el contenido del texto. Bueno, hablar de la gracia, y creo que el libro de Hebreos habla de la gracia, pero también habla de las obras de la ley. Entonces tenemos en el libro de Hebreos dos aspectos muy grandes, ¿no? Uno, por un lado está las obras de la ley, y por el otro lado está la gracia. Y creo que el autor de Hebreos tenía un propósito claro en comunicar el mensaje, y era que los oyentes realmente entendieran cómo realmente la vida del creyente basado en la gracia es muy fácil y es muy ligera. Es muy ligero el cristianismo cuando se vive bajo la gracia. Pero qué difícil que es cuando usted vive bajo la ley, ¿sí? Y se vuelve imposible vivir un cristianismo basado en la ley. Por eso el tema de hoy se llama Su gracia es suficiente, o sea, suficiente con la gracia, ¿ya? La gracia de Dios. Y creo que el cristianismo se basa precisamente en eso, en vivir por gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Vivimos por gracia. Nuestra vida cristiana es una vida de gracia. Mire, todo lo recibimos de gracia. Nada hemos recibido que nosotros hayamos hecho algo para poderlo recibir. Todo es de gracia, ¿sí? Todo es gratuitamente por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No porque nosotros hubiésemos hecho alguna obra especial, sino porque Jesucristo lo hizo todo para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa bendita gracia. Si usted ha leído el libro de Hebreos o la Biblia, generalmente Pablo busca ilustraciones para enseñar la palabra de Dios, y una de las mejores ilustraciones que encontramos en la Biblia es que la vida cristiana es como una carrera, o más bien la vida en general es como una carrera. Todos estamos corriendo una carrera en este mundo. Algunos van muy aprisa, otros van muy lento, otros van a un paso moderado, pero de alguna manera todos estamos corriendo en esa carrera. Ahora, hay 3 formas de correr la vida en este mundo, 3 formas. Y yo me encontraba con esta forma, por ejemplo, correr la carrera por el yo propio, ¿no? Por mis metas, mis sueños, ¿cierto? Mis propósitos, ¿verdad? Esa es la gran carrera egoísta, ¿sí? Cuando yo estoy enfocado en correr esta vida, enfocado en todo esto que no es malo, pero que realmente me desenfoca de lo eterno, ¿no? Entonces, correr la vida por el yo propio, por el ego, por sentirme mejor, por sentirme que triunfo y que quiero lograr muchas cosas en la vida.
Hay otra carrera, y esa carrera generalmente es la carrera de los no creyentes, ¿no? Esta primera que les estoy hablando es como la carrera de aquellos que no conocen a Jesús. Por eso usted ve a la gente enfocada en tantas cosas, sobre todo en este tiempo, metida en tantas cosas y afanada por las cosas de este mundo, que perdió de vista realmente el propósito de la vida aquí en la tierra. ¿Sí me hago entender? O sea, mucho estrés, mucha ansiedad, muchas enfermedades emocionales, gente de verdad cansada en el mundo y teniendo tan pocos años. ¿No le ha pasado, no se ha encontrado con ese tipo de personas, con estrés al límite y con preocupaciones y corriendo, porque están en busca de sus propios logros? Pero esa no es la carrera que deberíamos correr los cristianos, aunque hemos visto también cristianos afanados y cristianos metidos en este proceso de querer conseguir muchas cosas. La segunda forma es correr la carrera de la vida por pretensiones de superioridad moral y ética, basado en una vida religiosa, ¿cierto? Pretendiendo que soy moralmente mejor que otros, ¿verdad? Porque practico ciertas normas y ciertas leyes morales, y entonces estoy metido en una religión en donde me dicen: haga esto, no haga aquello, y si hace esto, entonces usted será bendecido, y si no hace esto, usted no puede recibir la bendición. Y entonces vivimos una vida de religiosidad, y esa carrera es la carrera de los religiosos. Y generalmente las iglesias están llenas de personas religiosas que están cumpliendo con una serie de normas y de leyes por miedo, ¿no? Por temor, ¿no? Es que si yo no hago esto, entonces Dios me va a castigar y Dios se va a enojar conmigo. Y entonces si no hago aquello, entonces hasta puedo perder la salvación. Algunos piensan de esa manera. Entonces es esa carrera religiosa, ¿cierto? De cumplir normas y leyes, motivados sencillamente por el miedo, no por el amor a Dios, sino por un temor, un miedo hacia Dios. Y muchos cristianos están caminando o están corriendo esa carrera de la religiosidad, ¿sí? Siendo muy religiosos. De hecho, los fariseos corrían esa carrera. Por eso es que el Señor Jesucristo tenía mucho problema con ellos, porque los fariseos corrían una carrera religiosa, de una moralidad, ¿no es cierto?, externa, más que interna, era externo. Todo lo que ellos practicaban era externo, ¿verdad? Y creo que esa es la carrera que muchos están corriendo. Pero existe otra carrera que creo que es la que deberíamos correr nosotros, y que es lo que el autor de Hebreos quiere que corramos. Por eso la Biblia dice en el capítulo 2, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no es cierto?, puestos los ojos en Jesús. Entonces habla de correr esa carrera con paciencia, pero no se puede correr esa carrera sino bajo la gracia de Dios. Y entonces correr la carrera de la vida por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. O sea, esa sería la mejor forma de vivir la vida y de correr esta carrera por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesús, de lo que Él hizo por nosotros. Y creo que cuando nosotros como cristianos comenzamos a vivir la vida de esa manera, pues se nos quita una carga de encima. Se nos quita una pesada carga y un yugo pesado que a veces traemos de religiosidad, de costumbres, de normas, ¿verdad? Y se vuelve la vida cristiana agradable, y usted se goza viviendo la vida cristiana porque no es una pesada carga. Por eso el Señor Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y eso yo no lo puedo dejar de repetir, porque eso es lo que a nosotros nos ha ayudado a que la vida cristiana no se vuelva una vida de presiones y de exigencias, como la vida que los fariseos pretendían sobre el pueblo de Israel, exigencias y leyes que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Por eso es que el Señor Jesucristo les decía: ustedes ponen sobre la gente pesadas cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y esa es la vida del religioso. Y creo que Dios quiere que nosotros salgamos de esa religiosidad y nos enfoquemos en la gracia del Señor. La fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, correr esa carrera creo que es lo que Dios nos está llamando a hacer.
Entonces el libro de Hebreos se enfoca en eso. Un grupo de personas judías, hebreas realmente, algunos convertidos a Cristo ya con todo su corazón, y otros que estaban en el intento de creer en Jesucristo, y aunque habían caminado ya en el camino del Señor, pero aún no habían entregado su vida a Cristo. Entonces Él quiere realmente que estos decidieran de una vez por todas aceptar a Jesús como su Salvador, y que caminaran no por la ley, no por las obras de la ley, sino por la gracia en Jesucristo, sin quitarle mérito a la ley de Moisés y a la palabra de Dios. Pero la ley de Moisés tenía un propósito, y era enseñarle a su pueblo que era imposible recibir la salvación y el perdón de pecados cumpliendo la ley, que se necesitaba algo más fuerte que eso, ¿no es cierto? Es la gracia. La gracia. La gracia es más poderosa que el pecado, que la gracia es más poderosa que cualquier obra humana intentando agradar a Dios, ¿cierto? ¿Cómo usted pretende agradar a Dios, que es perfecto y santo y justo? Humanamente no podemos. Solo por la gracia, solo porque Cristo lo hizo por nosotros, es que podemos vivir esta vida y ayudar a otros a que vengan a Jesús, vengan y acepten a Jesús, ¿cierto? Y caminen en este camino bajo la gracia de Dios, en donde encontraremos dificultades, problemas, en donde encontraremos momentos críticos en la vida, pero en medio de todo sabemos que su gracia nos sostiene, ¿cierto? En medio de todo su gracia nos sostiene. ¿Ya? Ese es el propósito de este libro. Entonces, la Biblia y el libro de Hebreos siempre nos está llamando a que meditemos mucho en cuanto a que Dios en algún momento juzgará al mundo. Eso no hay nada que hacer. O sea, nosotros creemos que Dios juzgará, pero habrá dos formas en que Dios juzgará, y es una por las obras que cada uno haya hecho, y otra es por la obra que Cristo hizo a favor de aquellos que han creído en Jesucristo. O sea, o usted será juzgado por sus propias obras, ¿cierto? O usted será juzgado por la única obra perfecta, que es la obra de Cristo en la cruz. Y creo que la gracia es eso, o sea, realmente que yo pueda aceptar a Jesús como Señor y Salvador y poder ser juzgados por las obras de Él y no por las mías, porque si yo soy juzgado por mis obras, realmente estoy perdido. Estamos perdidos, porque ninguno de nosotros podemos cumplir la ley de tal manera que somos justificados por la ley. Porque dice la Biblia que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la obra de Cristo en la cruz. Y esa canción que cantábamos hoy, ¿cierto? En Jesús, ¿cierto? Fuerte soy, en Jesús he sido justificado por la fe, por la obra que Él hizo en la cruz. Por eso es que el autor de Hebreos abre en el capítulo 12, ahora sí vamos a un pasaje que quiero meditar con ustedes hoy. Y vamos entonces al capítulo 12 y nos vamos al versículo 18, ¿sí? Y allí vamos a comenzar hoy este tema. El autor de Hebreos les dice esto a los hebreos, algunos creyentes y otros que no eran creyentes, pero les dice de esta manera, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, sino dice, si aún una bestia tocare el monte, será apedreado o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando.
Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 24, a Jesús el mediador, ¿de qué dice ahí? Del nuevo pacto. Y bueno, y podría seguir leyendo usted. Quiero que meditemos hoy en esta porción. Me llama la atención cómo empieza el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, a hablarles a ellos. Y dice, porque no os habéis acercado, en el versículo 18. Y comienza a describir a qué no se acercaron ellos. ¿Cierto? Y comienza a decir, ustedes no se han acercado a esto, a esto y a esto y a esto. Y luego dice en el versículo 22, sino que os habéis acercado, y empieza a decir, ustedes se han acercado a esto y a esto. Entonces habla de dos montes, ¿sí? El monte del Sinaí y el monte de Sión. Y entonces ellos tenían que hacer la diferencia de lo que era haberse acercado al monte del Sinaí y lo que es acercarse al monte de Sión. ¿Qué diferencia? Las dos formas eran una forma de acercarse a Dios. De alguna manera, el hombre está llamado a acercarse a Dios, y ahora vamos a ver cómo el pueblo de Israel trató de acercarse muchas veces, como en la ley se decía que el hombre se debería de acercar a Dios. Y quiero que hablemos de dos cosas importantes hoy. De un viejo acercamiento, ¿cierto? Y de un nuevo acercamiento. Y creo que cuando a mí me enseñan que a Dios me puedo acercar de una manera sencilla, bajo la gracia de Dios, a mí me parece que eso es mejor. Pero cuando me enseñan a mí que es terrible acercarse a Dios, que cuidado con acercarse a Dios, y que eso me llena de miedo. Y creo que lo que Dios está enseñando aquí es, por la gracia de Dios, usted y yo podemos acercarnos hoy a Él en libertad, sin ninguna preparación, sencillamente por la obra de Cristo en la cruz. Pero hablemos un poquito lo que era acercarse a Dios de la primera manera. Tratar de correr la carrera acercándonos a un Dios como lo describe aquí el autor de Hebreos y como lo describe en el libro de Éxodo, ¿no es cierto? Cuando el Señor dio la ley. ¿Cómo era esa forma de acercarse a Dios? ¿Cómo ellos trataban de acercarse a Dios y lo que implicaba ese acercamiento a Dios? Y quiero que meditemos hoy en esta porción de la Biblia. Y volvamos a leer, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Claro, el monte del cual está hablando aquí es el monte de Sinaí, en donde se dio la ley, ¿cierto? Allí donde el Señor llamó a Moisés para que subiera y darle la ley, pero ese día hubo unos acontecimientos espectaculares y temerosos y llenos de espanto para la gente que estaba allí. Pero esa fue la forma en cómo Dios se quería manifestar a su pueblo. Y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y luego comienza a hablar de cuál era ese monte, dice, al que podía palpar y que ardía en fuego. ¿Sí? Si usted va a las Escrituras y lee en Éxodo, se va a dar cuenta de que ese día, cuando el Señor llamó a Moisés, dice que ese monte ardía en fuego y que hubieron trompetas y que hubieron sonidos fuertes y que hubieron truenos tremendos, y que dice la Biblia que cuando la gente se estaba acercando, al ver y al escuchar esto, dijo, no, nosotros no queremos acercarnos. ¿Sabe lo que le dijeron a Moisés? Habla tú con él, pero nosotros nosotros no queremos acercarnos, ¿cierto? No queremos, porque ellos de alguna manera sentían miedo de acercarse. Y aún el Señor, para poder que ellos se acercaran, les dijo, mira, ellos tienen que venir hasta cierta parte, ¿se acuerdan? Hasta cierto lugar, pero no pueden pasar de ahí para acá.
Y es más, el Señor les dijo, y los que quieran acercarse primero deben lavar sus vestidos, ¿cierto? Para llegar hasta ese lugar. Deben lavar su ropa, sus vestidos, o sea, santificarse de una manera tan especial. El día anterior no se podía haber tenido relaciones sexuales porque se considerados inmundos. Entonces, nada, o sea, era una forma de decirle al pueblo, a su pueblo, lo santo que es Dios, lo perfecto que es Dios, lo justo que es Dios, que nadie podría acercarse a Él. ¿Sí me hago entender? O sea, nadie podía acercarse. Por la gracia de Dios y porque Dios hizo algo especial con Moisés y con Aarón, ellos podían acercarse, pero el resto no. Eso nos lleva a pensar de que lo que Dios estaba realmente enseñándole aquí a su pueblo era que el pecado, la maldad del corazón del hombre no le permite al hombre acercarse a Dios. Y aún para acercarse un poquito a la distancia, tenía que estar puro, de alguna manera, porque nunca podría estar lo suficientemente puro y santo para acercarse a Dios, ¿cierto? No había forma. Ninguna de sus obras humanas, ni por más que lavaran sus vestidos, ni por más que se hubiesen portado un poco bien el día anterior, ni por más que ellos hubiesen hecho un esfuerzo para acercarse a Dios, podían lograrlo. Porque la misma palabra de Dios dice que si alguien se acercaba a Dios, ¿no es cierto?, quedaría muerto por la perfección de Dios. ¿Cierto? Ese era el acercamiento al monte del Sinaí. ¿Verdad? Ese es el acercamiento que Dios en su palabra nos muestra en el Antiguo Testamento, que era imposible que el hombre se pudiese acercar a ese monte, que se podía tocar y se podía palpar y que se podía ver porque era físico. Porque hasta este punto estamos viendo algo físico. Tremendo, ¿verdad? O sea, qué difícil para el hombre no poder acercarse a Dios, no poder venir a la presencia de Dios por el pecado, por su maldad. Ninguno podía acercarse. Eso a mí me parece muy tenaz, ¿no es cierto? Por eso es que el autor de Hebreos dice, ustedes no se han acercado a ese monte. Y después vamos a hablar cómo se acercaron a ellos. Ese monte era el pacto de la ley. Ese monte representaba el monte de las prohibiciones, ¿cierto? De las maldiciones, porque recuerde que el Señor le había dicho a su pueblo, si hacen esto y hacen aquello, ustedes son benditos. Pero si no hacen esto y si no hacen, ustedes son malditos. O la bendición o la maldición. ¿Y cómo podía un ser humano cumplir perfectamente la ley para ser bendito? No se puede. Imposible. Cumplir la ley perfectamente era imposible. Les pregunto a los casados, ustedes han tratado de ser, los que somos casados, ¿no es cierto? Yo como esposo, el perfecto esposo que mi esposa necesita. Yo podría decir que yo soy perfecto y que yo no he cometido errores con ella y que ella podría decir aquí delante de ustedes, mi esposo es un alma de Dios, ¿no es cierto? Es un alma de Dios, nunca ha cometido un error conmigo, eso ha estado en el punto todos los días. ¿Ustedes podrían creer que eso es posible? Imposible, ¿cierto? Imposible. Y aunque pues trato de ser lo mejor que puedo, pero nunca podré ser el perfecto esposo, ¿cierto? Si ella me aceptara a mí por lo perfecto que soy, si la condición sería esa, ¿no es cierto? Hace rato que me hubiese desechado porque no soy perfecto. Ni yo igual podría aceptar a mi esposa por lo perfecto que sea ella. Yo acepto a mi esposa por la gracia que es sobre ella, ¿no es cierto? Que es en Cristo Jesús, que la hace perfecta en Cristo Jesús, pero no porque sus obras sean perfectas, porque ninguna obra de mi esposa es perfecta, o más bien la mayoría de sus obras no son perfectas, ni las mías tampoco.
Pero ¿por qué podemos aceptarnos el uno al otro? Por la gracia de Dios que está en cada uno de nosotros, que nos hace perfectos en Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? Que es diferente, es muy diferente. Por eso me parece que es importante que comprendamos esto para vivir un cristianismo verdadero, para vivir un cristianismo enfocado en la gracia, para darle gracias a Dios por la ley, ¿no es cierto?, por sus decretos y estatutos, pero saber que esos decretos y estatutos a mí no me salvan, porque no los puedo cumplir. Pero darle gracias a Dios por Cristo, porque Cristo sí cumplió perfectamente la ley. Cristo fue a la cruz y murió por mí, resucitó por mí. Y bajo esa gracia que es en Cristo Jesús, ahora sí puedo vivir la vida que Dios quiere que yo viva, ¿cierto? Y que es mejor y que me quita de mí el peso de la ley, ¿verdad? Qué impresionante, qué importante es este pasaje. Ahí en el versículo 21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, ¿qué dijo? Espantado y temblando. ¿Qué tal? Tan terrible, ¿no? Estoy espantado y temblando. Ahí está escrito, para que usted vea lo que significaba ese acercamiento bajo esa ley. Terrible. Espantado. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo me acuerdo que cuando mi padre era muy duro, ¿sí? Muy duro. Oiga, pero es que creo que han habido padres más duros que el mío seguramente, y usted tiene la experiencia seguramente, pero yo me acuerdo que cuando yo sabía que había cometido un error o había cometido algo así, tenía un miedo de acercarme a mi padre, porque sabía lo que venía, ¿no es cierto? Sabía lo que iba a suceder, sabía qué podía pasar, y el miedo y el no querer estar, ¿verdad? Y el no querer verlo a la cara. Terrible, terrible. Creo que eso no debía de haber sido así, pero así fue la mayoría de nuestras relaciones con nuestros padres. Es un miedo. Nosotros decíamos que era un respeto, pero yo creo que era miedo literal hacia el papá, algunos hacia la mamá, ¿no es cierto? Porque mamás duras también, fuertes. Y eso no ayudó a nuestra relación, sino más bien que nos llenó de conflictos, de sentimientos equivocados, de amargura y muchas cosas que pasaron en nuestro corazón. Es como la evidencia realmente de que bajo la ley, bajo la dureza, no se puede, pero bajo la gracia sí. Pero aquí estamos viendo realmente, no porque Dios haya decidido así, sino más bien porque Dios quería que su pueblo entendiera y nosotros entendiéramos la gravedad del pecado, la gravedad de la maldad del hombre, ¿no es cierto? Porque el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Es nuestra maldad, es su maldad, es mi maldad. Es lo que traemos en el corazón, que por más que limpiemos lo externo, ¿verdad? Por eso los fariseos se preocuparan tanto por lo externo, por lavarse las manos, ¿no es cierto?, por el vestido que se ponían, pero sus corazones, como le decía el Señor a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque por dentro ustedes están más sucios que cualquiera de los demás. Era realmente terrible. Eso lo vemos aquí en la palabra de Dios. Y el Señor les da una orden en el versículo 22 y también versículo 21, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo. Vamos al 21. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Esa es la recomendación que se les dio, ¿no? O sea, por favor, que tengan mucho cuidado para que no mueran, para que no haga estrago con ellos. Entonces, lo que Dios había demostrado lo que estaba demostrando era su asombrosa santidad, que Dios es santo, perfecto, ¿cierto? Puro.
Ese es el Dios que tenemos. A veces nos olvidamos de ese Dios que tenemos, que es santo, 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 santo. Por eso en la Biblia encontramos que los ángeles dicen santo, santo, santo. El mundo no lo entiende, el mundo no sabe, ni aun nosotros como cristianos a veces alcanzamos a dimensionar la santidad de Dios, la perfección de Dios, la pureza de Dios. Pero aquí lo que Dios estaba mostrando era precisamente eso, lo santo, lo perfecto, que era Dios. Y lo corrupto que es el hombre, ¿no es cierto? Y lo inmundo que es el hombre, que no le permite acercarse a Dios, porque aún lo que hay en el corazón podía ser razón para que cayera muerto y fulminado inmediatamente. Entonces el propósito principal de todas estas señales que vemos en este pasaje era convencer al pueblo de que era imposible acercarse a Dios. Era imposible acercarse a Dios a través de mis obras, a través de lo que yo soy, a través de lo que puedo hacer. Era imposible. No se podía. ¿Cierto? La ley y el monte del Sinaí lo único que demuestran es que el hombre no se puede acercar a Dios cumpliendo una serie de normas y una serie de parámetros, purificándose a sí mismo, ¿verdad? Haciendo algo por sí mismo, no puede, es imposible, no es posible. Entonces, por todo esto, pues claro, el pueblo estaba aterrorizado, estaba lleno de temor, sabía que no podía acercarse, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nosotros debemos comprender en este tiempo más que nunca. Y es que estamos delante de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios justo también. No solamente es santo, sino que también es justo. Y que si se acercaban tenía que juzgar. Y que ¿cómo juzgaba? Pues a través de la muerte de ellos. El que alguien se acercara y pudiera morir, eso era juzgarlo de acuerdo a la santidad de Dios, porque Dios es santo. Y por más bueno que un hombre pueda ser, por más buena gente que a veces llamamos a las personas, esa persona es buena gente, pero por más buena gente que sea, ninguna de sus obras podría permitirle acercarse a un Dios tan santo y tan perfecto, ¿verdad? Ese es el monte del Sinaí, ese es acercarse a Dios a través de las leyes morales, ¿verdad? Es imposible. Por eso es que, aunque los hebreos algunos habían escuchado acerca de Jesucristo, parece que querían volverse a la ley, querían volverse a los rituales y a todo eso que ya había pasado, porque Cristo había venido ya y había cumplido toda la ley, que sencillamente eso estaba puesto allí para mostrarnos al Salvador, para mostrar que era imposible a través de la ley, pero que sí era posible a través de Jesucristo. Pero no era para que la gente, los que habían aceptado a Jesucristo, siguieran bajo esos principios y esos parámetros, pretendiendo que eso les salvaría y les acercaría más a Dios. Porque no se podía, porque era una exigencia demasiado grande que nadie la podía cumplir. No había nada que esperar del monte de Sinaí, sino condenación. En el monte de Sinaí no podían esperar sino condenación, juicio, ¿verdad? No había otra forma. No existía. Y eso era terrible. Y yo creo que es necesario en la vida del ser humano, es necesario en la vida del ser humano que un día se encuentre delante como de ese monte, delante de esa ley para entender que es pecador. Porque si las personas no reconocen su pecado y su maldad, difícilmente creerán o entenderán que necesita un Salvador. Cuando la persona se siente demasiado buena, mejor que otros, entonces no necesita de un Salvador. Pero cuando yo soy confrontado a través de la palabra de Dios con mi pecado y mi maldad, yo inmediatamente creo y entiendo que necesito un Salvador.
que necesito a alguien que me salve de la condenación y de la maldición. Pero mientras la gente siga creyendo ser buena y perfecta, no necesitarán un Salvador. ¿Cuántas veces a nosotros nos compartieron de Cristo? A mí me compartieron muchas veces de Cristo, pero yo me creía muy bueno. O sea, no, yo no necesito. Yo soy buena gente, ¿verdad? Mi hermano era borracho, bueno, a veces todavía sigue tomando, él sigue teniendo problemas con el alcohol, pero yo no era tan borracho como él, entonces yo era un poquito menos borracho, más bueno, ¿cierto? Entonces me sentía como que no era tan malo, ¿verdad? No era tan terrible, ¿sí? Yo respetaba un poco más a mis padres, mi hermano era muy terrible con mis padres, entonces yo me sentía un poquito bueno, yo soy el bueno de la casa. En medio de todo era como el mejorcito, entre comillas, imagínense, calcule. Pero era mi forma de verme a mí mismo. Y cuando me compartían del Evangelio, pues yo no me sentía tan malo como para decir, no, pues hay otros peores que yo. Esos necesitan realmente que se les comparta de Jesús, hasta que un día fui confrontado con la palabra, con el monte del Sinaí, con la ley, y yo soy terrible, soy pecador, ¿cierto? Estoy lejos de Dios, y aunque no soy tan malo, soy malo delante de Dios. La ley me condena a mí, la ley dice que yo soy malo, la ley dice que hay pecado en mí, y eso me lleva a dar un paso, y es a Cristo. Entonces cuando me hablan de Jesús, del Mesías, del Salvador, y entonces claro, yo necesito un Salvador. Pero mientras no seamos confrontados con el pecado, es muy difícil. Pero la ley solamente me sirve para eso, para que yo pueda entender que soy pecador, y de ahí para adelante debo vivir bajo la gracia del Señor. Porque no podré cumplir la ley. Ni aun siendo cristiano podré cumplir toda la ley. Eso es algo que nosotros debemos entender y necesitamos vivir por la gracia, ¿no es cierto? Entonces el propósito de la ley era esa precisamente, ese monte representa eso. Pero qué bueno que nosotros cuando vamos a la Biblia nos encontramos con el Antiguo Testamento y con el Antiguo Pacto y qué bueno poder leer el Antiguo Testamento bajo la gracia del Nuevo Testamento, porque cuando usted lee el Antiguo Testamento usted se da cuenta lo difícil, lo imposible que era un acercamiento del hombre para con Dios, pero cuando usted va al Nuevo Testamento se da cuenta de que la gracia de Dios en Cristo Jesús es posible que usted se pueda acercar confiadamente a Dios. Y eso nos debe llevar a la gratitud. Por eso es que el segundo punto habla del nuevo acercamiento. Y ese nuevo acercamiento es el que hemos tenido nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. El nuevo acercamiento. El nuevo acercamiento se considera que es el monte de Sión, porque aquí hay dos montes, ¿no? El monte del Sinaí, pero también está el monte de Sión. Sión, Jerusalén, ¿no? Habla de la Jerusalén celestial. Está hablando realmente de Cristo Jesús, ¿cierto? Me he acercado a Jesús, ¿verdad? Por eso vamos al versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte ¿de qué? De Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Bueno, y comienza a hablar allá a dónde se habían acercado a ellos. Realmente los hebreos, aquellos que habían creído en Jesucristo, no se habían acercado realmente a ese monte del Sinaí, se habían acercado al monte de Sión, a la Nueva Jerusalén. Se habían acercado a Cristo, se habían acercado a Jesús, al Mesías. Y creo que ellos, como nosotros, debemos tener claro eso. Cuando una persona se ha arrepentido y ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, es que se ha acercado al monte de Sión, a la Nueva Jerusalén, a Cristo Jesús, al Mesías, ¿cierto? Porque ya este monte
en el otro monte dice un monte que se puede tocar y se puede palpar. Este ya no se puede ni tocar ni palpar porque es espiritual. Por eso es que el Señor le dijo a la mujer samaritana: llegará el día en que no se adorará ni en este monte ni en aquel, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios busca tales adoradores, ¿cierto? Porque tiene que ver con algo espiritual que tú no tocas ni palpas, sino que crees. Porque la salvación es por la gracia, por medio de la fe. ¿Fe en qué? En que Cristo vino y murió en la cruz por nosotros. ¿Usted lo vio? No, pero lo cree. ¿Usted lo tocó? No, pero lo cree en su corazón. ¿Cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados? ¿Cree que Él resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre? ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, usted se ha acercado a la Jerusalén celestial. Usted se ha acercado a Sión. ¿Cierto? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Lavarse los vestidos? ¿Santificarse? No, sencillamente tuvo que hacer es arrepentirse y creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Suficiente. Y eso fue suficiente para usted acercarse. Porque al monte de Sinaí había que acercarse con una serie de rituales y de ceremoniales tan grandes, ¿verdad? Que era imposible quedar limpio completamente para poder acercarse a ese monte. A este monte de Sión solamente se acerca por la fe en la obra que Cristo hizo a favor suyo. No se acerca de otra manera. Usted, para acercarse a Dios, no puede pretender estar primero sin pecado para poder acercarse a Dios. No, porque no podría. Ninguno podría limpiar sus pecados por sí mismo. Ninguno podía lavarse internamente y cambiar internamente por sí mismo para poder acercarse a Dios. Es imposible. Pero a través de Cristo sí es posible, porque en Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Así no dice la palabra de Dios? Eso lo dice ahí mismo en Hebreos 14, creo que ¿se acuerdan el pasaje que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia? Yo lo tenía por aquí, pero se me... Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que hallemos oportuno socorro, ¿no es cierto? ¿Sí? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No es Hebreos 14, porque Hebreos no tiene 14. ¿Sí? ¿Hebreos qué? Ese sí es Hebreos 4:16. Ese es el pasaje que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué diferencia, no? Aquí en el monte del Sinaí decía: no se acerque. ¿Sí o no? No se acerque, acérquese hasta cierta parte. Pero y eso, para poder acercarse hasta cierta parte, usted tiene que estar puro, usted tiene que estar completamente purificado. Acá dice: acércate confiadamente al trono de la gracia. Qué cambio tan diferente, ¿no? Acérquese completamente al trono de la gracia, acérquese confiadamente al trono de la gracia para encontrar un oportuno socorro. ¿Qué diferencia? En el antiguo pacto era cuidado con acercarse, ¿cierto? Porque usted es inmundo y pecador, y usted tiene que saber que usted es inmundo y pecador. Pero cuando Cristo viene a la cruz y muere por nosotros, ahora estamos bajo la gracia. Entonces a usted se le dice: acérquese confiadamente al trono de la gracia. Ahora sí, acérquese, tiene entrada libre, tiene VIP, ¿no es cierto? Sin pagar, nada, no puede, usted no va a pagar nada porque Cristo pagó por usted, ¿cierto? No, usted no puede purificarse a sí mismo, Cristo lo purificó, ¿cierto? Cristo lo santificó. El Señor les dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por mi palabra. O sea, el Señor te limpia por el Evangelio de Jesucristo, estás limpio. Ahora sí, acércate al trono de la gracia
Qué diferencia, ¿verdad? O sea, sin temor, sin miedo, sin restricciones, ¿verdad? No necesitas un pasaporte especial para acercarse al trono de la gracia, sencillamente haberte arrepentido y haber confesado y creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y puedes acercarte al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿No le parece que esta es la mejor invitación que tenemos nosotros? ¿No le parece que esa es la mejor manera de vivir la vida? Esa es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Cristo que fue a la cruz y pagó por nosotros, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Por eso es que a veces nosotros como cristianos tratamos de confundir y de mezclar las cosas, ¿verdad? Y dejamos de vivir en la gracia y como que nos queremos volver a la ley, ¿no es cierto? Y como que queremos mezclar las cosas y no funciona. El Señor dijo claramente, no se puede poner remiendo de paño nuevo en paño viejo, no se puede poner vino nuevo en odre viejo, ¿no es cierto? El Señor está diciendo que cuando usted cree en Cristo Jesús, esta es nueva criatura, hay las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ahora estamos en un nuevo pacto que nos da libertad para poder entrar. Por eso es que a veces en nuestras oraciones tenemos que entender que el simple hecho de usted de invocar a Dios es tan sencillo que usted ya está delante del Señor. A usted no le pueden venir a decir en este momento, en este tiempo, cuidado, usted no se puede acercar a Dios, usted tiene que cumplir con una serie de requisitos para venir y poder orar, ¿no es cierto? No, usted puede hacerlo en libertad, las veces que quiera, cuántas veces quiere orar, cuántas veces usted quiera, y puede estar en la presencia del Señor las veces que usted quiera. ¿No le parece eso mucha gracia de Dios? Que si estoy cansado, si estoy fatigado, yo puedo venir, cerrar mi puerta, ¿no es cierto? Y entrar con Él, y estoy en la presencia del Señor y estoy allí. Y que el Señor no me va a decir, pero pilas, usted ayer hizo esto, aquello, usted no puede estar aquí conmigo porque usted la embarró hace un momento. No, porque en Cristo usted ya ha sido justificado, en Cristo usted ha sido perdonado. Claro está que si yo vivo bajo la gracia, la gracia no me da licencia para yo cometer y hacer y deshacer, ¿no? La gracia, ¿a qué me lleva a mí? Vivir bajo la gracia me lleva a la gratitud y a vivir la vida cristiana por amor a Dios, cumplir los mandamientos, los que pueda cumplir y los que la bendita gracia de Dios me ayude a cumplir, porque ninguno de nosotros podríamos cumplir toda la ley, ¿cierto? Ninguno. ¿Qué tal si por ley dijésemos en la iglesia, no, por ley? Aquí la reunión comienza a las 10 y el que no llegue a las 10, pues fuera, ¿cierto? Fuera. 10 vueltas acá a la manzana para poder entrar después aquí a la iglesia, ¿no? Como me decía mi hijo ayer que llegó tarde al entrenamiento, entonces como llegó 5 minutos tarde, entonces 5 minutos, 5 vueltas, ¿no? Para poder, eso es ley, ¿verdad? Pero no puedes, en la vida cristiana no se puede eso, más bien es vivir bajo la gracia. ¿Por qué llegarías temprano a la iglesia? ¿Porque la iglesia te dice que debes estar aquí a las 10? No. Tú debes llegar a la iglesia a tiempo por gratitud, por amor a Cristo. ¿Sí me entiendes? Por amor al Señor, ¿cierto? Porque ha sido tanta la gracia sobre mí del Señor. Me ha perdonado, me ha limpiado, me ha salvado, que yo me siento tan agradecido que voy a la iglesia y llego a tiempo, ¿sí o no? Esa es la mejor manera. Pero no es por ley, porque me impusieron una norma y porque si no llego entonces ya el pastor no me va a bendecir. Y mis ofrendas ya no sirven. Y no, esa es una carrera bajo la ley, no bajo la gracia. Que nuestra motivación para servir a Dios y para seguir en este camino tan hermoso y tan lleno a veces de dificultades, pero hermoso, sea la gratitud a Dios y el amor a Dios.
no la ley, sino la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, por su gracia soy lo que soy, ¿no es cierto? Yo soy lo que soy es por su gracia, no porque yo merezca o porque yo tenga las capacidades para considerarme un apóstol de Jesucristo, sino por la gracia que me ha sido dada. Entonces, Sinaí simboliza la ley, Sión simboliza la gracia, ¿cierto? El Sinaí la ley, Sión la gracia, el favor de Dios inmerecido, su favor para conmigo, ¿no es cierto? Nadie puede salvarse por la ley, pero cualquiera puede salvarse por la gracia. ¿No comprende? O sea, por la ley nadie se salva, pero por la gracia que es en Cristo Jesús, todos pueden llegar a la salvación que es en Cristo Jesús. La ley nos confronta con los mandamientos. La ley nos habla del juicio, la ley nos habla de la condenación. La gracia nos presenta el perdón, la misericordia, el amor de Dios. ¿Cierto? ¿Se necesitan de las dos? Claro que sí. Claro. Porque sin la ley las personas no pueden ser confrontadas con su pecado. Y sin la gracia las personas no pueden ser salvas. Por eso se necesita ley y gracia. Pero ¿cómo debo vivir yo mi vida cristiana ahora? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. ¿Cierto? Obedeciendo la ley, claro que sí, pero por ley no, por amor, por gratitud. ¿Puedes obedecer toda la ley? No puedes. Ninguno. ¿Hay alguien aquí que haya obedecido toda la ley? ¿Hay alguien que pueda decir, yo he leído la Biblia y todos los libros de Moisés y yo los he cumplido todos al pie de la letra? Ninguno. Nadie. Solo Cristo. Por eso es que Cristo dijo, consumado es. Yo no vine, dijo el Señor, a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Él cumplió la ley por nosotros. Entonces, gracias por Cristo, que Él cumplió la ley por mí. Por eso es que en Cristo yo soy salvo, en Cristo soy un hijo de Dios, en Cristo soy del pueblo de Dios. Y termino con esta parte, que me parece muy importante que usted y yo podamos comprender en esta mañana como una conclusión. Acercarse a Dios por medio de la gracia creo que es el mejor camino. Es el mejor camino, ¿cierto? Es el mejor camino que pudiéramos tener nosotros. Y bendita la gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Pero veamos los beneficios de habernos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a Cristo. ¿Cuáles son esos beneficios que se nos ha entregado por habernos acercado por la gracia a Él? Y vamos a Hebreos 12, 22, 24, pero lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente usa unas palabras que a mí me llamaron la atención, me llamó mucho la atención, y yo creo que aquí hay 5 cosas, no sé si en la diapositiva aparezca, 5 cosas que me parece clave, ¿cierto?, que hemos recibido por habernos acercado bajo esa gracia, al trono de la gracia. Entonces dice en la Nueva Traducción Viviente, primero, yo lo dividí en 5 partes. En el versículo 22 dice así: ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y hay incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Eso dice en esta versión. Pero me parece importante como dice al comienzo, ustedes han llegado y comienza a describir a dónde ha llegado y dice, ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, pero dice, hay incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. ¿Sabe que hay algo maravilloso que podemos entender? Es que cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted
puede considerar por fe que usted está contado dentro de los miles de ángeles que adoran a Cristo, que exaltan al Señor, y que nosotros también somos parte de ese coro celestial. Por eso es que a mí me parece chévere cuando nos reunimos y cantamos, porque estamos siendo parte de ese coro celestial que cantamos a Dios y que le glorificamos a Él y le exaltamos. Hemos sido unidos también a ellos para poderle adorar. Y dice en el versículo 23, comienza también diciendo: ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Qué maravilloso esto. O sea, y eso para que ustedes lo tengan claro. Ustedes, dice, han llegado ¿a qué? Han llegado a la congregación de los primogénitos. ¿Sabe cuál es la congregación de los primogénitos? Pues la iglesia de Cristo. Nosotros somos parte de su iglesia. ¿No le parece eso maravilloso? Soy de su iglesia. Pertenezco a su iglesia, ¿verdad? Soy de Él, cuyos nombres están escritos en los cielos. Su nombre en Cristo Jesús está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahí está su nombre. Eso nos debe llenar de gozo. Aquí no está repartiendo el Señor bendiciones de bienes materiales, de terrenos, de trabajos, de profesiones. No, aquí está hablando de cosas espirituales. Por eso dice la Biblia que somos benditos con toda bendición en los lugares celestiales, porque nuestras bendiciones son celestiales. Entonces, ustedes ya son parte de la familia de Dios, ustedes son miembros de la familia de Dios, son conciudadanos de los santos, ¿no es cierto? Eso somos nosotros. ¿Eso no le anima? ¿No le parece que eso es lo mejor que nos ha podido suceder, que somos parte de la familia de Dios? Y luego dice en la otra parte, punto 3, o otra bendición: ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Y aquí me parece importante eso. El pueblo de Israel no se podía acercar porque su justicia los podía consumir. Ahora nosotros, como hijos de Dios, a través de Cristo Jesús, nos hemos acercado a ese Dios justo, y por la bondad de Dios no hemos sido consumidos. Pero no hemos sido consumidos no porque nuestras obras no merezcamos ser consumidos por nuestras obras, sino porque Cristo pagó por nosotros. Y nos hemos acercado al Dios justo, sí. ¿Cómo te acercas a un Dios justo y santo sin recibir condenación? Porque Cristo pagó por tus pecados. Porque ahora ya no puedes ser juzgado por Dios y condenado por Dios, porque Cristo fue condenado por ti y pagó por ti en la cruz. Por eso me puedo acercar al Dios que es justo sin temor a que me juzgue por mis obras, porque Él no me juzgará por mis obras, sino que me juzgará por la obra de Cristo, que es en Cristo que Él hizo por mí en la cruz. Y eso es motivo de gozo. Y el punto 4 está más abajo: ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Qué maravilloso eso. O sea, que usted y yo ya somos contados con todos aquellos justos que ya murieron y que ya están en la eternidad, y usted ya es parte de ellos también. Nosotros pertenecemos a ese grupo de justos y de santos. Nos falta es morirnos para poder estar ya con esos justos, pero ya somos de ellos. Eso nos tiene que llenar de gozo, ¿verdad? De alegría. Todo lo que se nos ha dado por gracia. Imagínense, el monte del Sinaí decía: no se acerque. Pero el monte de Sión me dice: acércate al trono de la gracia. Y tienes todo esto. Y el punto 5 y la última bendición que tenemos, versículo 24: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Usted y yo llegamos a Jesús. Usted y yo ya estamos en Cristo Jesús. Usted y yo ya hemos llegado a Jesús, que es el mediador del nuevo pacto de la gracia. Eso es maravilloso, ya estamos en Él. Por eso es que la gracia es suficiente. Por eso es que si vivimos en la gracia lo tenemos todo. Y no hay nada que usted pueda hacer o no hacer para merecer algo, porque usted ya lo tiene todo. La Biblia dice que en Cristo estamos completos.
¿Qué podemos hacer entonces ahora con todo esto? Es servirle a Dios con pasión, por amor, por gratitud. Guardar sus mandamientos, sí, pero por amor. La misma palabra de Dios dice que la mejor manifestación de amar a Dios es cuando guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En la ley los mandamientos eran gravosos. En la gracia los mandamientos no son gravosos, sino que son un privilegio. En la gracia el obedecer a Dios es una bendición. Yo sueño con el día en que mis hijos, bueno, no sé si los suyos, pero yo que mis hijos sirvan en la casa por gracia y por gratitud, ¿sí o no? ¿Cierto? Ay, porque te amo, papá o mamá, voy a hacer esto, ¿no es cierto? Porque te amo, voy a barrer, ¿sí o no? Porque te amo, voy a limpiar, ¿verdad? Porque te amo, voy a organizar mi cuarto porque te amo, Padre, ¿no es cierto? Eso se llamaría vivir en la gracia, ¿sí o no? Porque te amo. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Y yo creo que ustedes tampoco. La mayoría de personas lidiamos con eso en nuestros hogares, que nos toca es o haces, ¿no es cierto? Y si no haces, entonces, pues, disciplina, ¿verdad? Entonces, no puedes ver esto, no puedes hacer aquello. Y comienza uno como que a lidiar con eso, obedece, ¿cierto? Ya no le puedo decir desgraciado, sino bendito del Señor, obedece, ¿cierto? Y si no obedeces, pues ya sabes, y me enojo y me da rabia, ¿verdad? Lidiadera. Pero qué bendición que todo fuera por la gracia, ¿verdad? Porque te amo, ¿verdad? ¿Cierto? Porque estoy agradecido, ¿sí? Por gratitud, ¿sí? Papá, mamá, estoy tan agradecido contigo por lo que has hecho conmigo, que lo único que puedo hacer es servir, ¿sí o no? Y lo único que puedo hacer es obedecer, no más, pero por gracia, por amor, sería maravilloso, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que como iglesia vivamos. Que tú estás aquí por la gracia y sirvas por la gracia, por amor a Dios, no por la ley, no por miedo, no porque tengas miedo de que se te vaya a quitar algo de parte de Dios o vayas a... No, por gracia, por gratitud, por amor. Ese es el llamado de Dios. Y Dios nos ha dado a su Espíritu para que lo hagamos.